Bien, buenas noches. El siguiente cuestionario consiste en una entrevista al compañero de la Policía Federal, el suboficial Valencia Lomelí. La primera pregunta sería si los policías tienen los mismos derechos que cualquier persona. ¿Qué nos contesta, compañero? En teoría, conforme al derecho estricto, sí, pero en la práctica se vulneran muchos derechos de los compañeros policías, tanto laborales como en los derechos humanos, derechos laborales como derechos humanos. Gracias. Bueno, pues seguimos con la siguiente pregunta, que sería ¿algún superior jerárquico somete a sus subordinados a tratos degradantes, despectivos, humillantes u ofensivos? Estamos hablando en general. Sí, en general los, los superiores jerárquicos están hechos a la vieja escuela y tienen por costumbre de ellos, que piensan que es lo correcto, degradar al oficial de menor grado para él quedar bien, independientemente de que tenga o no tenga la razón. Ellos siempre tienen la razón, no importando o no entrando a un raciocinio real. No sé si es porque ya llevan demasiado tiempo en el servicio o porque así lo tomaron, pero es lo que normalmente ocurre con las personas de altos mandos que ya tienen demasiado tiempo en esos lugares. Por supuesto. Bien, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo como funcionario cuenta con garantías para la estabilidad y la permanencia en su trabajo? Sí, se cuentan con garantías, pero al mismo tiempo, por ser personal de confianza, pues no tenemos la certeza de que vamos a seguir ocupando un puesto dentro de la organización de la policía. Simplemente es de confianza, en cualquier momento nos pueden dar de baja. Eso genera un cierto temor entre la plantilla de la policía. Todos tienen temor de que en un momento dado los corran y pues, se queden sin hacer nada prácticamente. Y basado en que la mayoría de los oficiales es su modo de vida, se corre cierto temor a recibir el justificado o justificado. Bien, gracias. Continuamos con las preguntas. La siguiente sería, ¿los ascensos se realizan sobre la base de su antigüedad y méritos sin ningún tipo de discriminación? Pues en la policía en que me encuentro, el ascenso se supone llega a unos exámenes y un organigrama, pero realmente es un tabú en el cual nosotros no sabemos cuáles son las bases a seguir. Puede tener un oficial demasiadas puestas a disposición, mucho trabajo y no sube. Entonces es un tabú. ¿Lo considera un tabú entonces? Así es. Bien. ¿Su salario le permite vivir dignamente, satisfaciendo tanto sus necesidades primordiales como las de su familia, recibiendo que es un salario justo el que recibe? Sí, es un salario bueno, nada más que hay demasiados gastos que no se alcanzan a cubrir por el mismo desempeño del trabajo. La mayoría de las policías tienen déficit en este sentido, incluyendo en la que me encuentro, en razón de que aunque se dan muchas de las cosas que se necesitan para la policía, falta demasiado equipo y demasiadas algunas otras prestaciones que deberían de ser en conjunto
para las distintas comisiones que se nos otorgan. Bueno, pues precisamente la siguiente pregunta toca el tema del equipo, que ya de antemano lo tocó. Y dice así: la Corporación de Seguridad Pública le proporciona la capacitación, el equipo y la organización necesarios para satisfacer su protección íntegra en el desempeño de sus funciones. No, la respuesta sería no. Aunque sí se recibe cierta capacitación y cierto equipo, no es necesario, no es suficiente. Es más necesario tener más equipo, ya que podríamos decir que el 60 y 70% del equipo que portamos ha salido de nuestro bolsillo, y para nuestra propia seguridad se le invierte una cierta cantidad de dinero para mantenerlo. Bien, gracias. Tales servicios son otorgados de forma gratuita, precisamente. Pues ya nos la respondió de antemano, que en el 60% de los casos son pagados por los mismos elementos. La siguiente pregunta dice: ¿el servidor público conoce sus derechos humanos como ciudadano y como policía? En la gran mayoría no los conocen, se encuentran cerrados en su mundo y piensan que lo que dice el jefe es lo correcto y no se ponen a investigar en qué tipo de derechos tienen. Es con lo que yo me he topado. A la medida de que se va profesionalizando un poco más el trabajo, sí se van dando cuenta que tienen más derechos los compañeros, pero a final de cuentas tienen miedo de ejercerlos por alguna represión por parte de los mandos. Muy bien, gracias. Y por último, ¿cuáles son los derechos humanos de los policías? Pues los mismos que cualquier persona. Tenemos derecho a la seguridad de nuestras familias, nuestra seguridad física, nuestra seguridad de salud. Tenemos los mismos derechos que cualquier persona. Inclusive podríamos decir que deberíamos de tener un poco más de protección, ya que somos el pero muchas veces pues no se ve reflejado. En general pues debemos de tener los mismos derechos que cualquier ciudadano. Tratar a los elementos de la policía como seres humanos de segunda o tercera clase, ya que no se les puede exigir que haya derechos humanos para la sociedad por parte de la policía si a los mismos policías no se les respeta. Muy bien, pues muchas gracias. Con esa respuesta concluimos a una serie de preguntas del cuestionario y le damos las gracias por las respuestas. Buenas noches.